Crónicas de la Sirena, un podcast de historias, relatos y vivencias reales del personal de emergencias. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de la Sirena. Yo soy Eduardo Eddy y como cada semana les traemos crónicas nuevas. Esta es una semana especial. Creo que todas las semanas son especiales. Ese es un tema otra vez diferente. Tenemos un tema que no hemos tocado a través de las 3 temporadas, que es de un sistema muy importante aquí en la ciudad de Puebla. Yo creo que ya es el sistema de emergencias más importante de aquí de la ciudad de Puebla. Estoy hablando del Sistema de Urgencias Médicas Avanzado, el SUMA. Y para platicarnos de ese tema tenemos una invitada sasa de lujo, la doctora Maggie Hernández. ¿Cómo estás, doctora? Hola, muy bien. Gracias por invitarme. ¿Estás nerviosa? Un poquito, pero vamos a darle. No pasa nada. Acuérdate que todo lo que digas aquí será usado en tu contra. Sí, ya sé. Perfecto. ¿Nos puedes platicar más o menos, para poner en contexto a la gente, a qué te dedicas, qué especialidades tienes? Porque es importante resaltar esa especialidad, porque como decíamos en la previa, no hay muchos especialistas que se dediquen al hospital aquí en Puebla. Yo creo que en México tampoco, no creo que haya muchos. ¿Qué nos puedes platicar más o menos de eso? Bueno, pues mira, a mí me conocen como la doctora Maggie en gran cantidad de lugares y de sistemas prehospitalarios. Yo soy médico general de inicio y luego hice la especialidad de anestesiología. Sin embargo, desde antes de hacer la especialidad, estuve trabajando y metida en el ámbito prehospitalario. Entonces, pues ya ahorita, ya desde hace algunos años me dedico a estar en el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, en el SUMA, como parte del equipo de respuesta inmediata, que somos un grupo de médicos especialistas. ¿Sí? Hay de diferentes especialidades. Y bueno, aparte de eso, trabajo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado acá en Puebla. Dentro del SUMA, me estabas explicando en la previa que estás en el CRUM. El CRUM es el Centro Regulador de Urgencias Médicas. ¿Me puedes explicar un poco más qué es el CRUM? Sí, mira, el CRUM nació junto con el SUMA hace ya muchos años, exactamente no recuerdo cuántos, pero más de 10 años, en el cual el objetivo es meter al paciente al hospital que sea más resolutivo para él, ¿sí? O sea, al mejor hospital que le pueda dar la atención que requiere cada uno de los pacientes que lleguemos a tener. Entonces nosotros lo que hacemos es nos dedicamos a recibir la información, ya sea de ambulancias o de los hospitales del interior del estado. Recibimos la información necesaria o les preguntamos y entonces ya con base en los hospitales de los servicios de salud buscamos cuál es el mejor hospital que le pueda dar la mejor atención a ese paciente, lo presentamos y buscamos respuesta y entonces ya les decimos al personal de la ambulancia o del hospital a qué hospital específico lo va a trasladar, ¿sí? Y bueno, mi función dentro del sistema del centro regulador es darle manejo o tratar de estabilizar lo más que se pueda al paciente grave, sobre todo al paciente grave. ¿Sí? ¿Por qué, o sea, hablando del CRUM, por qué ya no es como antes? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de antes, porque yo sí soy un poquitito antes de que naciera el SUMA y el CRUM, bueno, no creo que no tanto, poquito después, pero antes sí era de, por ejemplo, tengo un paciente muy grave, al primer hospital el que tenía cerca, por favor, estabilízamelo, aunque sea en la ambulancia, y ya le sigo buscando hospital. Ahorita ya, ¿por qué no es así? Porque el objetivo del sistema regulador es darle la mejor atención al paciente y disminuir los tiempos de atención o de respuesta de tratamiento específico para los pacientes y que tengan una mejor recuperación y un retorno en mejores condiciones hacia su hogar y hacia su familia, ¿no? Porque, por ejemplo, un paciente con un EVC isquémico que está en ventana de reperfusión... ¿Puedes explicar a muchos qué es un EVC isquémico? Un trombo que se va, o un coágulo que se va al cerebro, a las arterias del cerebro y que si pasa de determinado tiempo ya se queda el infarto cerebral, ¿no? Pero si antes de un determinado tiempo se puede hacer un procedimiento en el cual entra un catéter y destapan esa arteria que se tapó y puede el paciente retornar con mucho menos consecuencias para su vida. Entonces,
Yo lo puedo meter al primer hospital que me encuentre a 2 calles, sí, por supuesto, pero al paciente le va a ir mal. O sea, las repercusiones que va a tener posteriores para su vida van a ser mayores, ¿sí? Entonces se trata de buscar el mejor hospital para los diferentes tipos de pacientes que tenemos. Sí, no, y aparte me puedo imaginar, por ejemplo, tener un paciente, no sé, una chava que esté en labor de parto y llevarla al hospital de traumatología y ortopedia, van a decir, oye, pues... No, por supuesto no le van a poder hacer nada, ¿no? O sea, imagínate un traumatólogo atendiendo un parto, que sí ha pasado, por supuesto que sí ha pasado, porque de repente llegan espontáneos, ¿no? Ellos para los pacientes o para las personas habituales es, yo veo hospital, hay médicos, me van a atender, pero bueno, y si han llegado partos expulsivos y de repente tenemos que bajar porque estamos cerca compartiendo edificio con el hospital de trauma. Entonces, de repente nos avisan que llegó un expulsivo, una persona embarazada, hay que buscarle lugar a ella y al bebé, y de repente entonces bajamos los especialistas, que anteriormente había un urgenciólogo pediatra en el SUMA, muy bueno, que se formó en atención prehospitalaria en el SUMA cuando entró a trabajar. Si quieres echar su nombre para que le demos el doctor León Mendoza, por supuesto. Saludos, doctor. Saludos a León, que... Él nos enseñó, aprendió mucho del prehospital y nos enseñó mucho de pediatría en el hospital, y entonces ya bajábamos a darle la atención al recién nacido, porque pues bueno, sabemos que se puede complicar, ¿no? Y ya estabilizado, atendiendo el parto y todo, ya la movíamos a la señora al hospital donde tuviera la mejor atención. Y es que fíjate que apenas hace unos cuantos capítulos atrás vino un amigo, ya lo considero mi amigo, Manuel Muñoz, que nos explicó que ya los pacientes, bueno, las negligencias médicas en pacientes de parto son las más penadas ya en el país. Sí, claro. O sea, meterte o darle una mala atención a una persona embarazada, prácticamente puedes ir a dar a la cárcel o perder la licencia, la cédula, ¿no? Y esto entra también en mucha parte en la profesionalización del sistema prehospitalario, porque hace algunas sesiones ya vi un post que hablaban de la profesionalización del sistema prehospitalario, y efectivamente ya muchos salen con cédula, y es una cédula que pueden perder. O sea, tener una cédula implica que ya eres muy bueno, que tienes una profesionalización, que estudiaste, que te lo ganaste, que te lo mereces, pero que también eres auditable y que la puedes perder. Wow, eso sí suena un poco fuerte, pero es la realidad. Fíjate que por aquí han venido muchas personas, pero desafortunadamente nadie nos ha podido platicar. No he tenido la fortuna de que nos platiquen bien qué es el SUMA. ¿Nos podrías platicar bien qué es el SUMA, de qué se trata el SUMA? Porque como lo decía al principio del episodio, son los más importantes aquí en Puebla, son los que cubren más emergencias. ¿Nos puedes contar? Mira, la verdad es que yo no sería como que la persona ideal para hacerlo. Siempre me ha gustado mucho cómo cuenta los inicios del SUMA la persona que lo formó, ¿sí? El doctor Eric Varela, que si me estás escuchando, Eric, un gran beso. Pero bueno, no está aquí, y entonces yo contaré la historia porque también me gusta mucho cómo inició, ¿sí? El CRUM o el SUMA inició con una ambulancia y 2 camionetas en una bodega que prácticamente no tenía nada. Yo no estuve en los inicios, yo llegué ya cuando estaba formado, pero empezaron así, con nada, y con 3, 4 personas o 5, en 2 camionetas y una ambulancia que cubrían una que otra urgencia o buscaban regular pacientes, ¿no? Y de repente, pues, no nos hacían mucho caso porque, pues, es difícil, no conocían los alcances del SUMA, no conocían los alcances de un centro regulador, los beneficios. Y de repente se les ocurre a los guachicoleros que hizo Explosión San Martín. Yo creo que muchos lo vamos de recordar. Fue un gran desastre aquí en Puebla, en el cual, por supuesto, todos los servicios prehospitalarios y todos los hospitales y todo el sistema de urgencias del Estado se vio rebasado, ¿sí? No sabíamos cómo mover pacientes. Muchos pacientes se murieron por la falta de atención. No teníamos ambulancias, no había una organización. Los pacientes empezaron a ir a diferentes hospitales, a como pudieron, y a final de cuentas nos vimos rebasados, todos los sistemas prehospitalarios.
Y eso repercutió mucho en las cuestiones gubernamentales. El gobierno tiene que dar la cara y decir, fueron tantos muertos, heridos, lo que sea, pero al final no van a decir la realidad, que el sistema fue rebasado. Y entonces, ese incidente, muy inteligentemente, fue utilizado por el doctor Eric para decir, bueno, nos rebasaron, no nos vuelve a pasar, porque necesito esto, ambulancias, equipo, personal, paramédicos, un lugar digno. Y entonces fue como nos dieron las primeras 50 ambulancias para el SUMA. Creo que hasta helicóptero tienen, ¿no? Ahorita sí. Pero antes pues nada más eran nuestras 50 ambulancias para todo el estado y nos dieron personal, le dieron la oportunidad de contratar personal. Ya después la idea de Eric fue contratar médicos especialistas para dar la atención prehospitalaria o para dar la atención de los pacientes graves y hacer, como te decía hace ratito, hacer el sistema de urgencias de Puebla, hacerlo con base en el sistema francés de atención prehospitalaria, que de hecho el SUMA, Eric, consiguió la certificación por parte del sistema francés de atención de urgencias. ¿Sí? Y pues más o menos así creció. Y ya después, pues con eso fuimos gestionando. Hay una persona, una licenciada en enfermería, que se ha encargado de hacer todas las gestiones de insumos, de personal, de ambulancias, de todo, para demostrarles que necesitamos y por qué los necesitamos. Entonces, conforme eso, hemos ido creciendo y se han ido consiguiendo muchas más ambulancias. Actualmente, pues sí, como dices, es un sistema muy fuerte que tiene pues prácticamente de todo. Tiene médicos en ambulancias, tiene paramédicos en ambulancias, tiene un centro de capacitación, tiene un hospital de campaña, tiene helicópteros. Y es que yo siento que por eso las demás corporaciones, hablando desde mi casa, Cruz Roja, y las demás que de aquí de Puebla, estamos a años luz de ustedes como SUMA, por eso mismo, porque tienen personas especialistas. Por ejemplo, aquí en Cruz Roja, el especialista es un voluntario que prestó su tiempo. Eso es lo bueno, que ahí en SUMA tienen esas personas, esos médicos para esa atención de sus pacientes. Que para mí se me hace buenísimo porque le aumentas la esperanza de vida a esas personas graves, realmente graves, que con otras personas como... Pues no es por menospreciarnos a nosotros, pero yo en mi caso y muchos de mis compañeros no tenemos la preparación porque... Esas son preparaciones de... ¿Cuántos años te aventas tú de especialidad? 3. Y lo de medicina son como 15 años, sí. ¿no? Entonces estamos de acuerdo que es algo que hay que aplaudirle al SUMA, que es esa atención con esos especialistas. Sí, mira, la verdad es que muchos de los especialistas, de manera inicial llegamos a algunos que sí teníamos como esa parte de atención prehospitalaria previa, por ejemplo, el doctor Beto Olmedo, el doctor Rodrigo Álvarez y yo, ¿no? Los demás que fueron ingresando... ¿Tú eres TUM de dónde? Yo no soy TUM. Lo tengo que reconocer y siempre me lo ha achacado el Chapu, y lo tengo que reconocer, yo no soy TUM, no tengo un papel que diga técnico en urgencias médicas. Yo me formé en la calle, o sea, me formé en el 066 cuando sus inicios era de protección civil. Ahí me formaron, ¿no? O me deformaron, como quieran. Pero no tengo un papel que diga TUM, ¿no? Me metí a trabajar ahí, me gustó y al final les fui aprendiendo a todos los que existían en ese tiempo y que siguen existiendo. Y ahora sí, tu pasión, en tus tiempos libres me decías... Sí, cada que tienes... toda la especialidad regresaba yo y me subía a las ambulancias. Ahorita ya no tanto, o sea, sí me fascina y sí lo hago, pero sobre todo cuando hay casos específicos que ya voy al paciente, sobre todo al paciente grave. Cuando tú llegas así, subes a la ambulancia y ayudas a los paramédicos a estabilizar a un paciente grave, o sí, eso claro. Ya nada más por teléfono, o hay veces que sí lo haces. Sí, la mayor parte de las veces es por teléfono, ¿no? Pero hay ocasiones muy específicas que a lo mejor sí requieran que llegue yo. Tal vez un manejo avanzado de la vía aérea, una vía aérea difícil para el personal prehospitalario, y pues a lo mejor sí amerita que vaya, sí llego, ¿no? O a lo mejor incidentes masivos, sí también tengo que bajar, tengo que salir y sin problema, ¿no? Perfecto. Pues ojalá esta introducción haya sido provechosa para todos los que nos están escuchando, pero ahora sí viene lo bueno. Quiero preguntarte,
Para empezar, quiero que nos platiques tu primer servicio en la ambulancia. No sé si a lo mejor y fue un enfermito súper tranquilo. Platícanos ese primer servicio. Pues no fue tranquilo mi primer servicio. Fíjate que fue muy impactante. Yo iba de voluntaria en el 066, cuando existió el 066 y dependía de Protección Civil Municipal. Y nos llamaron, no me preguntes a qué hora, era en la noche, y fuimos a un accidente en periférico, cuando se podía correr en periférico. Antes de las fotomultas. Sí, claro, antes de las fotomultas. Y era, me acuerdo muy bien, porque llegamos y, por supuesto me tenían, como eran mis primeros servicios, me tenían que cuidar que no me atropellaran, que no me atravesara, era periférico. Pero fue muy impactante porque fue un accidente vehicular en el cual en una camioneta iban 2 personas, hombre y mujer, y se impactaron contra un muro, poste, algo así. El caso es que ella estaba grave y me mandaron con ella en la ambulancia, pero antes de subirla a la ambulancia, pues llegué a ver todo el accidente y él, que iba manejando, ya había fallecido. Ya había fallecido en el lugar, y a mí lo que me impactó fue que seguramente él se dio cuenta que se iba a morir. Porque, bueno, ya después, con conocimiento, sabes que a veces en el momento de la muerte, sobre todo si es así tan rápido, pues los músculos se quedan contracturados y no se relajan. Entonces, él tenía la expresión facial de terror. O sea, de que vio el muro y sabía que se iba a morir. Para mí fue muy impactante ver la expresión de él, joven, ¿no? Y bueno, ya después vimos, había botellas ahí, cerveza y lo que sea, ¿no? Pero fue muy impactante para mí verle la expresión en el rostro. Él supo que se iba a morir, ¿sí? Yo creo que mi rostro también expresaba algo muy, muy fuerte, porque lo que hizo este amigo con el que yo iba, me dijo, vete en la ambulancia con la chica, ¿no? Me sacó del lugar. ¿Qué fuimos haciendo? No me preguntes, porque realmente no me acuerdo. Recuerdo que la fuimos a entregar al Hospital del Sur, porque era el más cercano, ¿no? No había centro regulador. Y pues ya la llevamos muy grave. ¿Qué fue de ellos después? Ya no lo sé. Pero sí, ese fue mi primer servicio, muy, muy, muy impactante. ¿Y no te preguntaste después del servicio de qué hago aquí? No, claro que no. Claro que no, me gustó. O sea, es como enfermizo, pero me gustó. Es adictivo, la verdad. Sí. O sea, y me gustó, bueno, no verle el rostro a él, pero sí me gustó poderle dar la atención o poder verla a ella, que iba grave, y que pudimos en el trayecto parados y bailando en toda la ambulancia, pero poderle dar una atención y poderle entregar por lo menos viva, ¿no? ¿Alguna vez te ha tocado algún caso en el que hayas tenido que aplicar tus conocimientos como anestesióloga en la calle? Sí, claro, muchísimas veces. A ver, échanos una. Híjole, ¿qué te Una cuento? o unas, las que quieras. Mira, fíjate que una vez estaba yo en el centro regulador y habló, no sé si conozcas al Tepeaco. No me suena, pero... No, eso es uno de los viejos de Capufe, pero también estuvo en el 066. Fue con los primeros que yo aprendí. Las claves me las enseñó él. Entonces, yo recibo una llamada en el centro regulador y me dice, Maggie, qué bueno que estás. Le dije, ¿pero por qué? Me dice, tengo una vía aérea difícil. Le dije, pues intúbalo, porque a final de cuentas, él tiene mucha experiencia de muchos años en el prehospital y no se le complican las cosas. Entonces... ¿Se te hizo raro que te llamaran? Se me hizo raro que me dijeran esto, que vengas a intubarla. Le dije, ¿pero por qué? Le dije, bueno, dame tu ubicación y ahí voy, ¿no? Y ya llegué y efectivamente era una vía aérea sumamente difícil, en la cual si el Tepeaco me habló es porque ya lo intentó y no pudo. ¿Y por qué era difícil? ¿Qué le pasó? Porque era una señora ya grande, una abuelita, que tenía sepsis y una infección muy generalizada, estaba mal, insuficiencia respiratoria y teníamos que intubarla para poderla intubar, pero la abuelita... como si estuvieras toda la vida pegada al celular, tenía el cuello así flexionado. Así. No manches. Y entonces, pero ya anquilosada, o sea, ya las vértebras como unidas, entonces no había cómo
extenderle el cuello para poderle meter el laringoscopio e intubarla. O sea, tú la acostabas en la tabla y la cabeza quedaba volando. O sea, así doblada. Y no había cómo estirarla. Le pasamos relajante y todo. Y no se podía. Entonces, pero dije, bueno, si el tepeaco no pudo, que es experto en esto, porque pues, órale, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Hay algunas técnicas en anestesia que se utiliza una técnica en rampa, que pones al paciente de intubación difícil, lo pones como en semifowler. Explícanos el semifowler. Como recostado, como en 45 grados la cabecera, y así es un poco más fácil para las vías aéreas difíciles. Entonces, pues lo que hice fue así en esa posición, levanté un poco la camilla y prácticamente treparme en la carro camilla, así como quedar como yo arriba de la paciente. Sí, como Spider-Man, o sea, ajá, sí, y pues ya intubarla. Y afortunadamente sí se pudo, se pudo intubar, la estabilicé y yo me regresé. Digo, ya estaba intubada, ya estaba estable, tenía presión, tenía signos vitales, le di analgesia y le di medicamentos para sedación y ya no era necesario que fuera yo. Ya podía manejarla él. Me puedo imaginar esa escena, tú caminando ya de regreso, como los Power Rangers. No. Tú sí de regreso bien heroica y toda la explosión atrás. Aquí, así el trabajo está hecho. No tanto así, pero pues ya, o sea, yo ya no tenía nada que hacer ahí, él ya podía manejarla, entonces dije, pues yo ya no es necesario que vaya. O sea, dentro de la especialidad de anestesio es lo de la intubación endotraqueal es súper esencial, o sea, sí, claro. Digamos, en una cirugía, ¿ustedes son los que hacen la intubación o son los doctores y ustedes pasan el medicamento? No, nosotros los anestesiólogos somos los que intubamos y de hecho nos consideran, o se considera que el anestesiólogo es el experto en manejo de vía aérea difícil o de cualquier tipo de vía aérea, es el experto. Entonces, tenemos que poder intubar y hay muchos cursos, capacitaciones y muchos métodos. Oye, y ahorita que estás hablando de la intubada, ¿alguna vez te tocó hacer una intubación dentro de un vehículo o en un accidente muy difícil? Por ejemplo, eso me lo puedo imaginar, esa escena. O sea, tú arriba de ella intubando, pero, o sea, me imagino, pues combinado la ambulancia con lo de anestesio, me puedo imaginar, no sé, dentro de un vehículo con un paciente prensado. No me digas que sí. Yo realmente no lo hice nunca. Pero ¿sabes de alguien que sí? Sé de alguien y que es muy experto en eso. Échala. ¿Sí? No. Platícala, porque tienes cara de que la quieres contar. No, o sea, yo sé que, por ejemplo, mi gran amigo, el doctor Omar Guridi, es experto en manejo de vías aéreas dentro de, o sea, intubar con un laringoscopio y un tubo dentro de un vehículo con el paciente prensado. Él tiene mucha experiencia porque él sí lo ha hecho en diferentes ocasiones. Yo creo que sería un gran reto y ¿sabes qué? En la actualidad ya con más experiencia, conocimientos y todo eso, ¿sabes qué? No lo haría. O sea, yo ya ganaría más la prudencia y diría no lo voy a intubar porque me puedo enfrentar a no poderlo intubar y al no poderlo intubar el paciente se va a morir. Entonces ya hay otros métodos, o sea, por ejemplo, ya utilizaría prudentemente una mascarilla laringea. Sí, o sea, ahorita ya no lo haría. Que fíjate que yo nunca me aventé, yo siempre fui básico, nunca me aventé porque yo sabía las broncas en las que me podía meter si no lo hacía bien. Pero varias veces con Chapu, con la doctora Lupita, siempre me decían mascarilla laringea. Esa sí la puedes ocupar mientras le hables al CRUM. Esa sí te dan chance. Sí, claro. O sea, actualmente, y fíjate que en el SUMAT, como tenemos un centro de capacitación muy grande, muchas veces nosotros programamos cursos para nuestro personal, para el personal paramédico, y siempre nos piden el manejo de vía aérea. ¿Y sabes qué? Yo no les enseño a intubar, porque se requiere de algunos conocimientos, destrezas, que al final las destrezas se adquieren, pero se requiere de mucha prudencia para saber así a quién sí y sobre todo a quién no. Y fíjate ahorita que dices prudencia, como nos decía Manu, recordando saludos Manu, sé que lo vas a ver, como él dice, más que prudencia hay que tener criterios de quién sí, quién no, quién podría hacer mascarilla, quién tuvo y así. Sí, ¿alguna vez te tocó, no sé, me puedo imaginar, tú que eres experta en el vía aérea, ¿alguna vez te tocó una vía aérea quemada? Sí, claro. Explícanos, ¿cómo es eso? O sea, yo
yo soy paramédico y me ha tocado ver vías aéreas quemadas, pero explícanos cómo se ve una vía aérea quemada y cómo tratas la vía aérea quemada, cómo la intubas, explícanos todo eso. Híjole, mira, fíjate que una vez recién había yo llegado al SUMA y tenemos helicópteros, entonces no me recuerdo bien en qué población, pero hubo un polvorín y había una paciente quemada, con quemaduras de cara y vía aérea, que nos hablaron y me dijeron hay que trasladarla, me mandaron por ella en el helicóptero y me dijeron es que no la han podido intubar. Yo me imaginé el peor escenario porque una vía aérea quemada se inflama todo por fuera y por dentro, o sea, la boca se vuelve más pequeña, la lengua se inflama, la faringe se inflama, donde están las cuerdas vocales todo está inflamado y muy lábil, puede sangrar en cualquier momento y de verdad no puedes ni siquiera meter la hoja del laringoscopio. Entonces, ya como experta en manejo de vía aérea dices, bueno, debo de tener varios planes. Lo primero y lo ideal es meterle un tubo en la tráquea, porque es lo que le va a salvar la vida. Ahí en realidad, si yo le meto una mascarilla laringea, no le voy a ayudar gran cosa, ¿no? Porque al final se va a cerrar la vía respiratoria y no va a tener una seguridad de que le entre aire. Entonces yo llevaba varios planes, pero imagínate que soy yo la única que va en el helicóptero que sabe manejar eso. Y tener allá personal prehospitalario de los municipios, que al final pues no son tan diestros, con mucha actitud y te ayudan en todo lo que quieras, pero tampoco tienes un respaldo de que si tú no puedes, alguien más te va a apoyar, ¿no? Sí, o sea, me puedo imaginar esa presión de si no lo hago yo, no hay... Si no lo hago yo, se va a morir, ¿no? Y sí, era una paciente aparte, una señora pues grande, con sobrepeso y con vía aérea quemada. Yo dije, ay, qué miedo, ¿no? Pero pues ya los chicos los paramédicos de este lugar ya habían puesto, afortunadamente, una mascarilla Fast Track. ¿Esa cuál es? Que es una mascarilla en la cual tú pones, se puede usar como mascarilla laringea y tiene un canal en donde puedes pasar un tubo endotraqueal y después hacer el intercambio. Ya pasa el tubo endotraqueal, sale por la mascarilla, se va directo a la tráquea y después ya nada más con alguna técnica sacas la mascarilla laringea y se queda el tubo. Entonces ya la intubas. Órale. Entonces eso fue algo muy bueno que ellos hicieron porque es lo que me ayudó a intubarla. Llegué y realmente ya no se podía ventilar muy bien porque estaba todo inflamado. Entonces ellos ya habían puesto la Fast Track y ya nada más llegué a pasar medicamentos y hacer el intercambio del tubo, que lo aprendes y ya después es más fácil, pero sí requiere cierta destreza, ¿no? O sea, de primera instancia a veces es difícil y a veces la primera vez no lo logras. Pero pues bueno, pues no había de otra. Y ya llegué, hice el intercambio del tubo, quité la mascarilla a la Fast Track, quedó bien intubada, lo verifiqué y dije, bueno, descansa mi alma, ya está intubada, ahora sí ya vámonos, la trepé al helicóptero y ya me la llevé. Ahorita que estás mencionando lo del helicóptero, qué es esa sensación de ir en el helicóptero con un paciente? Porque yo te confieso que nunca me he subido en un helicóptero, pero ¿cómo es esa sensación de ir con un paciente, venir viendo que no se te muera el paciente? Porque nos explicaba Mau Valdía que pues es que pues, no es lo mismo atender a un paciente, intubar a un paciente a los, ¿qué son? 2,000 pies, que es aquí Puebla, bueno, 2,000 metros sobre el nivel del mar, a 4,000 que vas volando, o sea... Claro. Primero, yo no intubaría a un paciente volando. Okay. Y mucho menos en un helicóptero, porque no tenemos el espacio. O si alguna vez tienes la oportunidad de ver cómo es un helicóptero por dentro, el espacio es muy reducido. Ni siquiera yo, que estoy chiquita, yo no quepo parada. O sea, y no tienes la posibilidad de manejar o de moverte, de pasar un paciente y de manejarle una vía aérea, porque no tienes el espacio. Entonces, yo no lo haría. Definitivamente yo, antes de subir al helicóptero, el paciente tiene que estar estable, intubado, y yo lo que necesite hacerle, lo hago antes. Y tú ya nada más en el vuelo vas checando. Y ya en el vuelo vas verificando, o sea, la presión, modificarle las aminas si es necesario, modificarle medicamentos, modificar el ventilador, hacer ultrasonido, lo que quieras. De todos esos servicios que has cubierto, ya sea en el helicóptero, en el CRUM, en la ambulancia, ¿hay algún servicio que tú hayas dicho, qué estoy haciendo aquí? Pudiendo estar tranquila en mi casa, pudiendo estar descansando, o sea, algún servicio que te haya puesto, no sé, te haya impactado lo que viste, o no sé, platícanos una crónica así. Ay,
Pues a lo mejor, ¿sabes qué? Una vez que pues de repente te dan las crisis emocionales, ¿no? Y andas como no del mejor humor. Y me tocó atender a un accidente vehicular, los pacientes peleándose más por el coche y todos los veías así con dolor, pero no te hacen caso y aparte estaba lloviendo, que bajas con tu impermeable y todo, pero te estás mojando y dices, ay, pero qué necesidad tengo y estos ni me pelan. Y dices, te sientes mal, chocaste, pediste una ambulancia y llega la ambulancia y luego no le haces caso. Y dices, ¿qué hago aquí, no? Ya me estoy mojando, vámonos. Oye, aparte, ¿no? Como mi hermano platicó que dice, y una vez me tocó un paciente, eso es en palabras de mi hermana, claro, no digo que soy yo, dice, una vez atendí a un paciente y como estaba yo en esos días, me dice, no sé por qué estaba llorando el chavo y me puse a llorar con él. Yo también me puse a llorar con él. No sé qué me pasó. Ay, sí, es que esos días son muy complicados. Y hay veces, ¿no te ha pasado alguna vez? Porque hay que ser sinceros, una vez que estás en este medio, le tienes mucha paciencia a los pacientes, familiares de los pacientes, pero no le tienes tanta paciencia a los compañeros porque luego hacen tantas tonterías. Sí, fíjate que yo tengo la fama de que yo me enojo por todo. Si tú le preguntas a cualquiera de los que me conoce, te van a decir que sí, tengo un genio muy peculiar y que me enojo de todo. La realidad es que no me enojo de todo, pues si la riegas, pues me voy a enojar, o sea, y sobre todo si la riegas y afecta a mi paciente, sí me voy a enojar y probablemente te diga muchas cosas. Pero pues nomás no la riegues y ya. No, pues está difícil. Ya no quiero ir, ya no. Bueno, al menos ya sé que si voy a cubrir, tengo un paciente grave, voy a dejar que alguien más haga la regulación, yo no. Ay, no soy tan exigente. Bueno, un poquito. Lo necesario, pues, nada más. Nada más. ¿Alguna vez te ha tocado un paciente pediátrico? O sea, pediátrico niño y pediátrico super mega bebecito. Pues me ha tocado varios partos en casa, que el bebé nace allí, ya sea en el coche o en su casa. Y sí, manejar los pacientes pediátricos, la verdad es que nunca me ha gustado. A mí tampoco. No, los niños no son lo mío, lloran y no. Pero, o sea, sí me ha tocado varios partos fortuitos. Me tocó uno en una farmacia, que por supuesto ya había nacido y yo dije... iba mi compañero y yo, y le dije, y hay 2 pacientes. Y dije, tú encárgate del bebé, yo te voy diciendo qué hacer y yo me encargo de la mamá, ¿sale? Porque no... Aparte, yo lo que siempre he dicho es que si tú eres mamá y tu hijo acaba de nacer hace horas y te llega un amigo tuyo y te dice, ay, qué bonito está, no le creas. Esa persona te miente. Sí, los bebés nacen feos. Horribles. Sí. Es como una pasita toda peluda, fea. Sí, son feos. Chillona. Aunque me odien más, son feos, es la realidad. Y fíjate que no, o sea, sí me han tocado varios niños y todo, pero hay un caso muy especial que me gusta mucho contarlo porque nosotros en el SUMA también tenemos, gracias al doctor León, que es urgenciólogo pediatra, tenemos rotaciones de residentes. Los residentes son los que están haciendo especialidad o subespecialidad en este caso. Vienen de 2 grandes institutos de formación de residentes de urgencias pediátricas, vienen a Puebla, vienen al SUMA a rotar un mes a conocer la atención de pacientes en el prehospital para mejorar la calidad de atención en el hospital, en la sala de urgencias. Entonces vinieron una de las doctoras, una de las residentes, me acuerdo que les tocó una ambulancia, les tocó un servicio de un paciente, de un bebé en paro, ¿sí? Y es como que siempre el niño te pega mucho, entonces yo sabía que estaba la residente en otra ambulancia y les dije, te me desocupas de tu servicio, ya lo acabaste, sí, nomás firmas, córrele porque hay un bebé en paro, ya lo están empezando a manejar, yo estoy dando indicaciones, pero necesito que la doctora, que es pediatra, pero está haciendo la subespecialidad en urgencias pediátricas, necesito que llegue, porque si ese niño tiene una oportunidad, va a ser por ella, ¿sí? Entonces ya corrieron, el operador muy bueno, y ya llegó al lugar, empezaron a reanimar, ella empezó a dar indicaciones y se metió tanto en la atención prehospitalaria
que ya solita se movía y porque me contaron, dice, no, es que ella ya hacía todo y ya nomás nos decía, pásale esto. Al final, el paciente salió de paro, o sea, el bebé salió de paro. Y entonces llegaron a entregarle al hospital pues prácticamente nada más para terapia intensiva, ¿no? O sea, ya tenía todo, absolutamente todo, aminas, intubada, todo lo demás, ¿no? Y ya pasó, la entregaron. Y después con conocidos del hospital, los mismos pediatras de ahí, fuimos como dándole seguimiento al caso. Pasó un tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo, yo creo que como un mes. Y llega León, el doctor León, y me dice, mira, y me enseña un video en el que está el bebé extubado, moviéndose, comiendo, con deterioro neurológico, que sí, claro, poco. Pero al final tienen mucha elasticidad los niños y va a recuperarse bien. O sea, y ver al paciente que sacaste de paro, o sea, que estaba muerto. Cuando ellos llegaron estaba muerto. Y que tuvo la intervención una residente de urgencias pediátricas. Y lo pudimos ver ya que se va a casa. Bien, vivo y independiente. Bueno, la verdad es que es una experiencia que... la doctora me lo dijo y dice, doctora, es que yo nunca había visto eso. O sea, llevo muchos años de pediatra y llevo en urgencias en la residencia, es mi 3er año y yo no lo había visto. O sea, es impactante porque te demuestra que puedes influir en la vida de una persona, ¿no? Le puedes cambiar la vida. O sea, ¿sí? Le puedes hacer que esa vida, a lo mejor no sabes si ese niño... Por ejemplo, a mí algo que me apego mucho es, por ejemplo, el efecto mariposa. Pero tú no sabes que a lo mejor ese niño que se salvó en ese momento, digamos un ejemplo, no digamos muy loco porque pues en algún momento puede llegar a pasar. Imagínate que ese niño sea el próximo presidente de México, por ejemplo. O sea, el próximo, no sé, que descubra algo. O sea, sí, claro, y tú influiste en eso. ¿No? La doctora se fue muy contenta por ese niño. Cuando nos mandaron el video, ella ya había regresado a su hospital. Y entonces le mandamos el video y bueno, estaba feliz, súper feliz, porque si es que yo jamás me imaginé que podíamos hacer esto. Y mucho menos en la casa de un paciente, ¿no? En la ambulancia. Wow. Genial. Y entonces ahora pues tenemos residentes, formamos residentes. Y la atención de los pacientes que ellos tengan, pues en su sala de urgencias va a ser por completo diferente. Porque no es lo mismo ser un especialista que ser un especialista que ha trabajado en el prehospital, ¿no? Incluso de anestesia. Muchos anestesiólogos que tienen mucha experiencia no van a poderte manejar una vía aérea en una ambulancia o en la calle o en la carretera. No lo van a poder hacer, por mucha experiencia que quieras que tengan. Es muy difícil, muy diferente. Y tú ya tienes el callo de las... Pues ya me pusieron ahí. Como dijiste, me deformaron. Me deformaron ellos. Oye, y hablando de las deformadas, ¿te tocó la vieja... Ahorita ya no es como antes el sistema de emergencia aquí en Puebla, pero tocaron las famosas corretizas. Eso para aclarando, las personas que nos escuchan, eso tiene poquito más de... Tiene como 10 años. Pero antes era el primero que llegara al servicio, se llevaba el paciente. Ah, sí. Entonces, por corretizas es carreritas, ambulancia, Cruz Roja contra 066, o Cruz Roja contra Suma, o Suma contra 066. Algo que... platícanos una de esas. Sí, bueno, sí hay una excelente. Perdón, Chapu, pero lo tienes que reconocer, te ganamos. Híjole. Sí, fíjate que estábamos en la que se conoce como base 2, ahí en 31 y 11, en la noche, por supuesto. Y yo estaba cubriendo en el 066 con un amigo, y el Chapu cubría, pero en Cruz Roja. Entonces cada quien inventó su ambulancia, sacan el servicio, y ahí vamos, sabíamos, o sea, nos dicen atropellado en la 11 Sur, a unas 10 calles de donde estábamos, ¿no? Pues nos toca, nos trepamos, o sea, lo recuerdo, o sea, te trepas a tu ambulancia y sales corriendo y ni el cinturón te pones, ahí te vas poniendo casi los zapatos, o sea, sales corriendo. Y entonces, en una de las calles, pues ya llega, creo que salimos los dos de base 2, el Chapu y nosotros, y veníamos, ya sabes, correteándote, y al final, ambulancia con ambulancia, así.
y nosotros nos metemos en contraflujo y llegamos primero. No se debía de hacer, pero al final le ganamos, ¿no? Lo siento. Y me acuerdo muy bien que era un paciente sumamente grave porque ahí enfrente de los ferrocarriles lo atropelló el camión de basura. Dijeron que fue un taxi, pero creemos que fue el mismo camión de basura. Era un trabajador de limpia y estaba atropellado con un trauma de cráneo, o sea, un golpe en la cabeza sumamente fuerte, que estaba inconsciente y que necesitaba muchas cosas. Pero era de noche, no había luz, no había iluminación más que las luces del camión de basura, ¿no? O sea, era muy difícil manejar o darte cuenta de cómo estábamos haciendo cosas ahí, ¿no? Entonces empezamos a darle atención al paciente y trabajando en equipo. Fíjate que iban muchas personas, grandes amigos, iba el doctor Guridi, iba el Chapu, iba Stephanie, yo iba con Benítez. Pero empezamos a trabajar... Saludos, Benítez. Manito. Empezamos a trabajar en equipo, o sea, realmente de conocernos de años y con buenos amigos y todos con el mismo objetivo, ¿no? Y entonces empezamos a preparar y nos dijeron, es que hay que intubar. Y dijimos, sí, me dicen, pues te toca porque yo estaba de vacaciones en la especialidad y me fui a cubrir. Entonces me dijeron, te toca porque eres la anestesióloga. Y yo, bueno, sí. Entonces me voy a la cabeza y de repente me dice el doctor Guridi, dice, Maggie, hazle control con las rodillas, ¿no? Es una técnica para hacerle control cervical. En lo que yo ventilo y todo, ¿no? Tengo las manos libres. Y yo le decía, sí, sí, ahorita. Y me lo repitió como 3 veces. Creo que ya la última medio molesto. Y yo así de, ay, voy. Sí, Omar, lo que digas. Pero lo que yo no le dije es que junto a la cabeza del paciente había un charco de sangre. Entonces yo no quería poner mi rodilla en el charco de sangre. Pero al final, pues, obedecí al doctor Omar porque, pues, para mí es lo que él diga, se hace. Y entonces ya puse mi rodillita en el charco de sangre, le hice control con las rodillas, total que lo intubamos, lo estabilizamos y les dije, sí, yo llegué primero, pero no quiero ensuciar mi ambulancia, se los llevo. ¿Traes ventilador? Yo no llevaba ventilador y le digo al Chapu, ¿traes ventilador? Sí, te lo llevas. Ensucia tu ambulancia, yo no. Y fue muy divertido, o sea, eso de irse correteando era lo más genial del mundo. Sí, era... Yo siempre cuando voy a la cruz a darles clase, siempre les digo eso, que ya no les va a tocar disfrutar esos bellos momentos. Eso es lo que de verdad te hace adictivo. Es que sabes que sí era muy divertido. Nada más que ya creces y maduras, sí. Y dices, realmente no tiene sentido. No. O sea, vamos a llegar al mismo tiempo. O sea, y vamos a darle la atención al paciente para que irnos matando. Y menos ahora que la gente ya no te respeta tanto, o sea, ya no te ceden el paso tan fácil. Si tú le llegas a pegar aunque vayas en una emergencia, la gente ya es muy, muy difícil. Y entonces, no, te hacen un show, todo un drama, y entonces ya... ¿Alguna vez tocó algún caso así? Que te hayan alguna persona externa, porque la clave para persona externa es 20... Que alguna persona externa te haya reclamado, no sé, por ejemplo, me llegó a pasar una vez, no me acuerdo cómo se llama, o sea, tú estabas en el CRUM, pero había otra chica, me acuerdo que no me querían dar hospital y la familiar me arrebató mi teléfono para hablar con la del CRUM, no sé si te ha llegado a pasar algo así. En el CRUM no, pero me acuerdo una vez que íbamos en la ambulancia hacia un accidente, un impacto vehicular, y de repente... El vehículo de al frente, por cedernos el paso, no lo hace con precaución y le choca con un camión. Un yexito, nada grave. Ya no nos pudimos mover del lugar, tuvimos que pues valorarla, revisarla, ver que todo estaba bien. Llegó el familiar de esta señora. ¿Quiénes fueron a gritarnos? ¿No? ¿Quiénes fueron los de la ambulancia? Sí, yo, pero pues iba a un servicio. O sea, y al final le dijeron... Yo no intervine porque estaba muy grosero conmigo, como mujer, por supuesto. Y entonces intervino mi compañero, que es pues, hombre, y ya él le dijo, mire, señor, vamos a un servicio, no se tenía que ceder el paso, pero si la señorita no sabe manejar con precaución y ceder el paso con precaución, pues no. Pero bueno, ya
Ya no llegamos al accidente. Y fíjate que ahorita que tocaste ese tema pues de como mujer, o sea, estamos de acuerdo que México es un país muy machista. Y lo seguirá siendo. Y lo seguirá siendo. Y el medio de ambulancias también lo es. Tú hace rato en la previa me platicaste, yo me llevé mis bofetadas, pero yo se las respondí como, o sea, platícanos esa crónica, o sea, como a base de conocimientos, porque fíjate, lo digo porque hay muchas chicas que ahorita afortunadamente ya no es como antes sí era mucho más difícil, yo creo. A lo mejor estoy tocando un tema que no me corresponde, pero ahora sí que aprovechando que estás aquí, platícanos esa crónica. Pues mira, ciertamente es un país machista y la mujer crea machos. O sea, la mujer es la responsable de que todavía existe el machismo en México y que exista y existirá. Pero al final de cuentas también está en la mujer cambiar esa parte y de decir, por ejemplo, en la vida prehospitalaria, que es la parte prehospitalaria es completamente machista, ya hay más mujeres, pero a final de cuentas es más de hombres, ¿no? Cuando yo empecé no habíamos muchas mujeres y me tocó pelearme de mentadas de madre con muchos, ¿no? Todos los que me enseñaron, pues se aguantan porque también me enseñaron a defenderme, ¿no? Yo tuve que aprender a responderles, a decirles groserías, digo, no a golpearlos porque nunca he tenido fuerza, pero sí era muy difícil, o sea, que yo llegué como médico y que ellos siguieran mis indicaciones, era difícil, mucho, no me hacían caso. O sea, definitivamente, pues prácticamente me tiraban de loca o hacían lo que ellos querían, hablaban con la familia, daban indicaciones contrarias a las que yo decía. Y me costó mucho trabajo, mucho. Al final de cuentas, después de mentadas de madre, después de gritarnos casi enfrente de los pacientes, después de pelearnos durante toda la guardia y no hablarnos y pelearnos con muchos, poco a poco les fui demostrando que lo que yo decía era lo que era mejor para el paciente y que yo tenía conocimientos, pero sobre todo, ¿sabes qué? Que les empecé a compartir esos conocimientos. Les decía, a ver, yo aprendí que esto se hace así y así y así, por esto, porque la fisiopatología, porque no le podemos dar este medicamento porque le va a hacer daño, pero sí le podemos dar este. Entonces, empecé a demostrarles con conocimientos quién era yo y por qué me tenían que respetar. Y también les empecé a compartir lo que yo había aprendido en la escuela de medicina y ya después lo que yo había aprendido en la especialidad. Más las mañas del prehospital, por supuesto, ¿no? Y actualmente creo que algunos por miedo, pero muchos son mis amigos y creo que sí me he ganado por lo menos el que sigan mis indicaciones. No sé si el respeto, pero por lo menos me siguen las indicaciones, ¿no? Lo que yo les diga. Algunos por miedo. Sí, algunos por miedo. No, Chapu. pero sí, el Chapu porque lo voy a patear. ¿Sí? Cuando lo vea. Pero fíjate que actualmente, bueno, yo tengo una forma de pensamiento muy diferente al resto del mundo, siempre lo he dicho, lo acepto y soy feliz con eso. Pero muchas actualmente quieren ganarse un reconocimiento o un respeto o que las valoren, pues nada más por el hecho de existir. Y la realidad es que puede que sí, pero te lo tienes que ganar como hombre y como mujer. ¿Quieres un respeto? Gánatelo. Y si les llamas la atención o si les dices algo y van corriendo a acusarse con el jefe, pues va a llegar el jefe y te va a decir, a ver, si ella dice esto se hace porque yo lo digo, pero realmente te generas un disconfort y dices, no, o sea... Sí, esa pedrada de las nuevas generaciones sonó muy... Sí, claro, quieres, o sea, es difícil y sigue siendo muy difícil para la mujer que te ganes un lugar en cualquier puesto, ¿no? Sigue siendo demasiado difícil. Pero si tú demuestras el por qué te tienen que respetar, con conocimientos, con capacitaciones, nada más con hacer bien las cosas, pues te vas a ganar ese respeto y al final, o sea, eso nadie te lo va a quitar porque podrá venir cualquier jefe a decir que hagas algo en contra de lo que ella dice y no lo vas a hacer. Si te has ganado ese respeto. Pero si te vas a ir a acusar con el jefe, pues sí, lo vas a conseguir, pero
temporalmente. Esa es mi humilde opinión. No, yo siento que está súper correcta porque espero que las chavitas que están empezando y escuchen esto, agarren esa motivación. Sí, fácil no es, ¿eh? O sea, definitivamente fácil no es. Y la forma más fácil es ir a acusar con el jefe, ir a llorar y decir que te respeten. Sí, pues es la forma más fácil, pero pues eso no significa eso nada. Dura un rato. Muy poquito. Uh-huh. De todos los servicios que has cubierto, ¿hay alguno que te haya, por ejemplo, estresado demasiado al punto en el que, no, o sea, no digo que fue terapia, pero fue muy estresante en el momento en el de, me están estresando, ya sea o los paramédicos que están atendiéndola o los familiares ya me estresaron demasiado? ¿Algún servicio así? Pues sabes que sobre todo con familiares y cuando se trata de niños, sí, de repente el que esté ahí, el familiar, sí te estresa y no es que te esté estresando el familiar o que te esté diciendo algo en particular, sino que, o sea, tú sabes que el paciente está grave y que tú tienes que responder y que no está saliendo como tú quieres y que te está viendo la familia, ¿no? O sea, sí. Es pesado sí la carga. Sí. Fíjate que es el objetivo de este podcast, es la otra cara del voluntariado. Por ejemplo, yo como paramédico he regulado pacientes a través del CRUM, a través de ustedes, y pues yo siempre luego me enojaba, la neta, siempre me enojaba porque... Te tardamos mucho y no te queremos dar hospital. Sí, yo la neta lo reconozco, siempre lo decía, pero ahora que me estás explicando, ya estoy viendo la otra cara. Es algo que también me gustaría que la gente que nos ve entienda saber la otra cara del centro regulador, la otra cara de la doctora Maggie. No quieren conocer mi otra cara. Mira, la verdad es que... Nos va a golpear a todos. No ahorita. Mira, trabajar en el CRUM es muy difícil porque también te enfrentas a un sistema hospitalario arcaico, sobrepasado, que no tiene lugar y que no tienen remota idea de lo que es estar abajo con un paciente grave y que el familiar esté sobre ti. O sea, ellos no conocen la parte prehospitalaria. Entonces tú le presentas a un paciente y te dicen, no, pues no tengo espacio, no, pues no es para este hospital, intentas meterlo en otro, no, y de repente pues te tardas en encontrarles lugar. La familia cree que según las series de televisión, pues no es nada más hablar, el típico hablar y decir va para allá, no. O sea, no, porque no es el sistema hospitalario de México no está apto para eso, ¿no? El sistema hospitalario de México está como para hacer el sistema francés de bajar la terapia intensiva a la cama del paciente o a la calle, estabilizarlo y ya encontrarle lugar y moverlo al mejor hospital posible. Que eso, pues sí, se lleva mucho tiempo a veces. Y no es que no te queramos dar lugar, lo que pasa apenas es me que pasó es muy difícil. Con la doctora Lupita, me tocó vivir con ella un código mater y nos tardamos 1 hora y cachito y la sacó la doctora. Entonces después yo me pongo a pensar, o sea, esa 1:30 que estuvimos reanimando, a mí se me fue así de volada, rapidísimo. Y los familiares, para ellos fue una eternidad. Claro, por supuesto. Si te tardas 5 minutos en reanimación, ellos creen que son 5 años y que su dolor no los deja ver que estás haciendo muchas cosas. Para ellos no estás haciendo nada. Porque eso es parte del duelo y de la negación. ¿Sí? De hecho, ese servicio estuvo un poco pesado porque nosotros tapamos... O sea, íbamos con muchos alumnos y tapamos todas las ventanas de la ambulancia. Nos dimos una asada, un calorón, pero sí tapamos las ventanas de la ambulancia para que no pudieran ver los familiares. Y ¿sabes qué? Yo te digo que yo no lo hubiera hecho así. Porque está completamente estudiado y demostrado que si el familiar está involucrado en la reanimación, el paciente le puede ir mejor, y otra, es más fácil superar el duelo y es más tranquilizante para el familiar, incluso porque me ha tocado, ellos mismos paran la reanimación. Ellos mismos te dicen, ya, por favor, ya no lo lastimes más. Ojalá los que están estudiando el TUM escuchen esto. Sí, y lo apliquen. En las salas de urgencias,
ahorita en el hospital privado en donde trabajo y en algunos otros hospitales, esa es la tendencia. Incluso en las guías ya actuales de la AJA y todo, te dicen que puedes tener al familiar ahí porque es mejor para el familiar. Digo, el paciente en paro estará en paro y le irá como le tenga que ir, pero el familiar es el que va a tener o que va a sufrir todo el resto. Y es más fácil para el familiar asimilarlo. Aguantar un tiempo prolongado de reanimación, si está presente, si está viendo lo que estás haciendo, que si lo tienes aislado. Si no ve, no sabe, desconoce, no entiende lo que está pasando y no se da cuenta de todo lo que estás haciendo por él. Entonces, actualmente la tendencia es que el familiar se involucre en la reanimación. O sea, no lo vas a poner a comprimir, a lo mejor y sí, ¿no? A mí me tocó una vez hacerlo, iba yo porque solo. Porque a lo mejor no llevas mucha gente y a lo mejor y sí pones al familiar, y para el familiar sí. No es traumante. Fíjate que no se trauman. Les ayuda, ¿sí? Entonces los involucras con el paciente, los involucras en el manejo y ellos se sienten mejor. Llegan a comprender lo que estás haciendo, llegan a comprender el tiempo de espera, llegan a comprender todo. Y a mí me ha pasado, ellos mismos suspenden la reanimación. Me dicen, ya doctora, por favor, ya no quiero. Entonces, la tendencia actual es esa. Ya ven, escuchen, involucrar a los familiares. Palabras, las nuevas generaciones, para que cuando les toque... Y al paciente le va mucho mejor. Bueno, si llega a salir y los involucras en ayúdeme a cargar, ayúdeme a ventilar al paciente, le enseñas, por supuesto, y no es difícil que aprendan, ayúdeme a comprimir. Las mamás que estén cerca del pequeño que estás atendiendo. El niño, por supuesto, todos sabemos que los niños son muy difíciles, pero el mejor analgésico para el niño son los brazos de su mamá. Entonces, el niño va a poder controlar más fácilmente el dolor. Si está su mamá acompañándolo y cerca, el niño es más fácil que se deje atender que si está alejado de ella. Entonces, esa es la nueva tendencia. Y a los pacientes y a los familiares les va mucho mejor. Y pues bueno, doctora, ya estamos llegando al final de este episodio. Antes de que nos vayamos, quiero pedirte dos cosas. Primero, que nos platiques unas 2 crónicas más. A ver, échanos la primera. Híjole. Pues mira, hablando de que si no controlas a los familiares te van a casi linchar. Una vez me tocó, me acuerdo muy muy bien porque sí fue... terminas como con mucho miedo, o sea, realmente no puedes dormir porque te da miedo. Nos reportaron unos baleados, iba yo con el doctor Olea, también amiguísimo, y entonces nos reportan baleados en Periférico y 14 Sur, y ahí vamos, ¿no? Varias ambulancias, y de repente nos dicen los policías, es que hay otro baleado por allá, aquí a la vuelta, y pues ahí vamos, ¿no? Dices, pues la emoción de que es un paciente puede grave y baleado, y desconoces todo lo que realmente puede pasar, ¿no? Y nos dicen, ya están los policías, y sí, efectivamente llegamos, había una patrulla, había policías, era una privada, donde nos dicen, es que se metió a esa casa. Dices, bueno, pues vamos a ayudar al pobre baleado, y ya nos metemos con la ambulancia, y les dijimos, es que yo no lo voy a, no me voy a meter a la casa, porque no sé qué tanto esté de seguridad, no es una zona muy, muy segura, y les dije, sáquenlo. Saquen al paciente y lo atiendo en mi ambulancia, lo trepan y nos vamos, ¿no? O sea, en situaciones así lo que haces es trepar al paciente, lo vas atendiendo en el camino y sales de la zona roja, ¿no? Entonces, no te esperas a que te regulen, no te esperas a nada, te sales de ahí primero la vida tuya, ¿no? Entonces llegamos y les decíamos eso, ¿no? Que trajeran al paciente, pero de repente no entendíamos por qué los familiares no querían sacarlo, estaban así muy tensos. Y bueno, ya al final nos dijeron que no iba a salir, que ellos se hacían cargo, y cuando nosotros nos damos la vuelta para salir de la privada, nos percatamos que 1, ya no había policías, y 2, había personas cerrando la privada, que en su mente o en su furor tenían la idea de que nosotros íbamos a sacar al paciente y lo íbamos a llevar a un hospital para que los policías lo mataran. Esa era su mentalidad, eso era lo que ellos creían. Entonces no dejaban salir la ambulancia y nosotros así de, pero no llevamos a nadie. Los policías ya no estaban porque
pues hubo altercados con los policías y los policías dispararon y le dieron. Entonces, pues estaban enojados con los policías y ellos sabían lo que podía pasar y se fueron, nos dejaron solos. Lo único que alcanzamos a hacer fue lanzar la clave de auxilio y pues permitirles revisar la ambulancia, ¿no? De repente, pues, tú sabes, ¿verdad? Cuando lanzas la clave de Z... Sí, todo el mundo te habla. Todo el mundo llega, ¿no? Y todo el mundo, estén donde estén, cruzan la ciudad, bueno, antes, para llegar a apoyarte. Entonces, es lo único que hicimos, lanzar la clave de auxilio y para calmar a las personas que estaban ahí, pues el doctor Olea tuvo a bien abrirles la ambulancia y que la revisaran. Les dijimos, es que no llevamos a nadie, revísala, mira. Y fue como nos dejaron salir. O sea, sí fue, creo que como 3 días no dormí por el miedo, porque sí, o sea, sabes que te pueden, o sea, que la zona es muy insegura y sabes que te pueden matar, ¿no? Sí fue algo sumamente impactante. Oye, y de todas seguridad. estas a lo largo de, no vamos a decir los años, No digas. para que No no calculen. ¿Alguna vez te ha tocado algo chistoso? O sea, chistoso me refiero no que te hayas burlado de un paciente, sino que, por ejemplo, algo que te haya pasado hace tiempo o apenas, por ejemplo, pero que en ese momento no te parece chistoso, pero tú ahora te acuerdas y te parece chistoso. Por ejemplo, mi ejemplo son mis botas. El día que me compré mis botitas nuevecitas, que me las puse, mi primer servicio me las vomitaron. Entonces... Sí, suele pasar. ¿Algo así que te acuerdas? Ay, sí, pues mira, antes que existieran muchas cosas y que avanzara el sistema prehospitalario, pues tú llevabas tus cosas, ¿no? O sea, la ambulancia estaba con lo básico y tú llevabas medicamentos, tubos, o sea, muchas cosas. Y entonces yo, como buena anestesióloga, llevaba una cajita como de esas de pesca y pues ahí llevaba medicamentos, insumos, lo que fuera ocupar más allá de lo básico que lleva, ¿no? Y me acuerdo que la llevaba en el piso de la ambulancia, aquí en el pasillo, ¿no? Y íbamos con una paciente, creo que en estado etílico, o no sé, algo así, y de repente, justamente eso dice, quiero vomitar, y se voltea y vomita, arriba de mi cajita, y así. Creo que la voy a tirar, pero dije, no, vale mucho lo que traigo adentro. ¿Y se le metió el vómito? No, afortunadamente no. O sea, nada más fue por fuera y ya sí, pero no la quería tocar. O sea, dije, ay, no, guácala. Es que eso es lo más asqueroso, el vómito. Es no, que como, huele muy feo. Como dice, no me acuerdo si fue el Chapo quien dice, el vómito no huele feo, sabe feo. Ay, no, qué asco. No, la tuve que limpiar así como que con agüita así desde lo lejos, ¿por qué no? A mí sí me tocó una vez un paciente con traumatismo cronocefálico severo, con vómito en proyectil, que me salpicara en la boca. Y por eso te digo que no huele feo, sabe feo. Qué asco. No, por eso hay que ocupar equipo de protección personal. Antes eran como más guerreros. Sí. Pero bueno, ahora sí hemos llegado al final. Ahora sí, antes de que nos vayamos, te quiero pedir que les des unas palabras a ese TUM, a ese paramédico, estudiante paramédico, esa persona que quiere empezar a dedicarse a esto, quiere como un último empujoncito para animarse. ¿Qué les puede decir? ¿Qué les puedo decir? Pues en primera, que lo más gratificante que hay en este mundo para mí es atender a un paciente, o sea, salvar una vida o nada más con el simple hecho de manejarle el dolor, ya le estás cambiando la situación. Y vale la pena, es algo muy gratificante y que te deja con un buen sabor de boca. Y más si puedes hacerlo y que te paguen, ¿no? Y tener muy en cuenta que actualmente el sistema prehospitalario ha cambiado, vamos evolucionando como todo, vamos mejorando, nos vamos profesionalizando y es algo que es justo, nos merecemos que nos paguen bien, pero que también, como te decía hace rato, tienes que cuidar tu cédula, porque sales con un título, sales con una cédula, pero sales con una gran responsabilidad, porque si no la cuidas, por supuesto eres auditable y la puedes perder. Como decía mi ex coordinador, dice, ustedes tienen como una licencia para matar, o sea, si la riegan, o sea, no los voy a aprobar por cuates, porque es como darles una licencia para matar. Sí, no, claro, y aparte te obliga a seguir estudiando. O sea, tienes que mantenerla y
tienes que seguir estudiando. Y tienes un aval que dice sé hacer cosas, pero ten cuidado cómo la usas porque la puedes perder. Pues ya escucharon estas palabras de la doctora Maggie. Antes de que nos vayamos, quiero decirles, por favor, los que llegaron hasta aquí, compártanlo, denle like, suscribir, denle a la campanita para que no se pierda ningún episodio. Y si en algún momento algunos de ustedes pues, han pedido una ambulancia y tarda pues media hora en llegar, todo, recuerden que por lo general suma no sé cuántas son, 20 ambulancias por la ciudad. Actualmente ha bajado mucho, no son cuestiones del SUMA, son más diversas. Más o menos son como unas 15. Políticas como llegamos a 6, 8. Imagínense, 6, 8 ambulancias, más las 3 de Cruz Roja, más una del SOS, y todos son menos de 20 ambulancias para toda la ciudad. No es que seamos flojos, es que pues Puebla es una ciudad no muy grande como Ciudad de México, pero sí es grande. Entonces ya lo saben. Pero bueno, eso lo dejaremos para después. Yo soy Eduardo Eddy. Soy la doctora Maggie. Y estas fueron unas crónicas más de crónicas. De la Sirena. Eso. La guardia de hoy ha terminado. Síguenos y escúchanos cada semana. Crónicas de la Sirena es una producción de Mayday y Creativos Sonoros.